Les doy la bienvenida una tarde más aquí a esta su casa y para continuar con el ciclo de antisemitismo que comenzamos ya en enero, hace ya algunas semanas. En esta ocasión, como han podido ver y como saben, contamos con miembros del Observatorio de Antisemitismo. El título es El auge del antisemitismo en España, análisis a través del Observatorio de Antisemitismo. Este Observatorio de Antisemitismo, según ellos mismos y según la propia web, pretende despertar la atención y la conciencia social en cuanto a los eventos de carácter antisemita en nuestro país, a la vez que abre una ventana más para la lucha contra la intolerancia de toda índole. Hay que decir que el Observatorio de Antisemitismo fue creado en 2009 por la Federación de Comunidades Judías de España en colaboración, y con el Movimiento contra la Intolerancia, y me recordaba María, y Esteban también, yo creo, fue él el protagonista, que fue a raíz de un evento que tuvo lugar en 2009, un evento que desgraciadamente en el que hubo actos antisemitas. Entonces decidieron, ahora nos puede contar él un poco sobre esto, y decidieron poner en marcha este observatorio y desde entonces está en funcionamiento. Los objetivos del observatorio es centralizar, catalogar, analizar los incidentes de carácter antisemita en España, identificar centros promotores del antisemitismo, fomentar la reflexión acerca del antisemitismo a través del análisis y las publicaciones y ayudar a poner en práctica las políticas existentes de lucha contra el antisemitismo y proponer nuevas acciones específicas tanto a la administración pública como a organizaciones, medios de comunicación y sociedad en general. Y ahora voy a pasar a presentar a los dos miembros del Observatorio de Antisemitismo. A mi derecha, muchos la conocerán. Tenemos a la periodista y la responsable de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, María Arroyo. Un placer y una amiga de la casa. Como acabo de decir, es periodista de profesión y de vocación. Cuenta con una experiencia en los medios bastante amplia y es responsable de comunicación, como he dicho, de la Federación de Comunidades Judías de España desde hace 15 años. Trabajó 7 años en los servicios informativos de Onda Cero, 5 años en el canal 24 Horas de Televisión Española, 1 año en la televisión de Prisa, Localia TV y otro en un programa de reportajes hechos en Madrid, en Telemadrid. Este por un lado. Y a mi izquierda, muchos también ya le conocerán, muchísimo mejor que a mí, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, es fundador y presidente de esta organización. Esta ONG fue creada en 1991 y despliega su actividad en España desde entonces y es referencia internacional en el ámbito de actividad contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo e intolerancia. Es comunicador, analista social e investigador. Estudió Ciencias Económicas en la especialidad de Desarrollo y Economía Internacional y despliega su labor profesional en defensa de los derechos humanos frente al racismo y la intolerancia y en asistencia a víctimas de crímenes de odio. Dirige el informe RACSEN, investigación que ofrece un seguimiento e interpretación de los sucesos de racismo, xenofobia e intolerancia en España, y dirige la Oficina de Solidaridad con las Víctimas, donde se atiende a personas que sufren agresiones de intolerancia, delitos de odio. Y algo que él siempre quiere recalcar y quiere que se diga, y a mí me parece que es muy pertinente siempre decirlo, fue amigo personal desde 1990 de Violeta Friedman, sobreviviente del Holocausto, sobreviviente de Auschwitz-Birkenau, y quien se personó en España contra el dirigente nazi León Degrelle por negar el exterminio del pueblo judío y las cámaras de gas. Con Violeta Friedman, como presidente de honor del Movimiento contra la Intolerancia, compartió con ella sus últimos años de la asociación en una labor activista por la recuperación de la memoria del Holocausto y de lucha contra el antisemitismo, que ayudase a los más jóvenes a prevenir el odio y el nazismo. Sin más, le voy a pasar la palabra a Esteban Ibarra. Muy bien, gracias Rosa, buenas tardes a todas y a todos. Y en efecto, es decir, voy a empezar por ahí, por Violeta, que fue mi mentora.
hace 34, 35 años, ¿no? Cuando aquí prácticamente pues no se hablaba de esto y tuvo el coraje de enfrentarse en los tribunales con el general de las Waffen-SS, León Degrelle. Yo la conocí a raíz de esto. Y bueno, pues tuvimos un flechazo, coordinaba todas las campañas europeas contra el racismo, el antisemitismo y demás, y ella pues se apuntó a la agitación en las universidades, en las escuelas, llenábamos todo, ¿no? Y no siempre fue fácil, porque desde sus ámbitos más próximos, de comunitarios, le decían un perfil más bajo, porque había como cierto temor a que el tema, no su dimensión personal, porque no era un personaje, pero el tema judío, el holocausto, etcétera, bueno, se abordara, y estábamos en un contexto donde aquí se conocían las películas de Spielberg y en fin, había conciencia, había más conciencia en Europa que en España. En España siempre ha habido escasa conciencia. ¿Cómo se puede ilustrar? Y bien, pues ya se vinculó con sus jóvenes, ella decía, yo con mis jóvenes. Nosotros en aquel momento éramos jóvenes contra la intolerancia. Aquí tenemos a Anar Corby, que lo pueda atestiguar, querida Anar, que viviste también aquella época. Éramos gente con 30, os quitáis 35 años, pero era un activista, era militante, era muy militante. Entonces yo creo que eso lo compartió, se enganchó a toda la asociación, la hicimos presidenta de honor y, a su vez, todo el mundo asumimos que no solo era necesario la lucha contra el negacionismo, los falsificadores de la historia, decía ella, sino que había que hacer una actividad contra el antisemitismo. O sea, la lucha contra la negación del holocausto era, y la memoria, por lo tanto, la memoria del holocausto era una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, había que ir más allá a la lucha contra el antisemitismo. Y así estamos. Entonces, claro, la invitación que agradezco de Centro Sefarad es analizar el antisemitismo de hoy. Pusimos esta herramienta en marcha, el observatorio. Era un momento en donde estábamos propiciando una serie de observatorios. Yo estaba con el tema del observatorio, propicié el observatorio del racismo, la xenofobia y de la violencia en el deporte, que lo habréis escuchado hablar, pero cuando ya empezó a ser molesto con los clubs y pues dejaron de convocarlo. El OBERACSE, que es el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, también fue otra petición. Y entonces, pues con una persona altamente sensible, como era el presidente de la Federación de Comunidades Judías en aquel momento, que era Jacobo Israel, pues le dije, oye, Jacobo, creo que tenemos que montar el observatorio porque es que o lo hacemos nosotros o aquí no esperemos nada de las instituciones porque no había nada. Es más, habíamos salido en aquel momento de unos scratches que nos hicieron en la Facultad de Políticas y Sociología, que fuimos a dar una charla sobre el Holocausto. ¡Buah! Y nos recibieron, pues, a esto, todo el mundo habla de los scratches de Rosa Díez y tal. Bueno, pues el nuestro fue anterior. Me parece que tú estabas, María. Nos montaron un lío de estos morrocotudos, ¿no? Judíos, usureros, no sé qué, bueno, pues, tremendo. Palestina libre, en fin, todo. Y al poco hicimos un seminario y en el seminario nos lo pintaron de arriba abajo. O sea, era una situación de hostigamiento. Entonces, a raíz de esto, pues nace el observatorio. O sea, el observatorio no nace con un enfoque ni academicista, ni es un enfoque praxeológico. Es decir, ponemos la praxis, los hechos. Esto es muy importante. Ir a los hechos. Entonces, porque la gente especula mucho, es que no, es que has dicho, deja de decir. No, vamos a ver. ¿Ha habido una pintada? Sí. ¿Ha habido un scratch? Sí. ¿Han quemado esto? Sí. ¿Han hecho esto? Sí. ¿Entiendes? Entonces no me interpretes, vete a los hechos. Entonces ese es un enfoque distinto. Y ese enfoque distinto pues nos da resultados porque pues tú pones pruebas. Pero no hay mucha prueba adquirida. Es decir, la gente no tiene la costumbre por de tirar una foto, en estos momentos que ahora se puede, antes no se podía, o de aportar prueba. Y esa prueba pues luego nos puede permitir a su vez proceder a la denuncia. Hemos avanzado mucho
En 1995 se produce la primera reforma del Código Penal, ahí estamos, me parece que habló de esto el otro día Les Baer, porque estuve aquí y le escuché, hacemos un trabajo a la limón, siempre el Movimiento contra la Intolerancia y la Federación de Comunidades Judías han ido muy juntitos, pero muy juntitos. Entonces, hacemos un trabajo de lobby, de influencia, nos reunimos con el gobierno, en aquel momento era Belloc, y planteamos incorporar el tema del antisemitismo al Código Penal. Está en el 22.4, en el 510, en el 314, en un montón de tipos penales están ahí, con lo cual nos da la posibilidad de denunciar. Pero que esté en la ley no quiere decir que se aborde consecuentemente. Y por eso el antisemitismo crece, y por lo menos el observatorio, lo que hace el observatorio es retratar, coger la foto y decir, esto es lo que hay. Por lo tanto, yo os invito a tenéis un correo electrónico, teléfono, o sea, a que cada vez que veáis, pero esto será antisemitismo o no será antisemitismo, da igual, lo cogéis, lo mandáis, y ya está, y ya lo analizamos. ¿Qué sucede? ¿Qué recibimos? Pues recibimos ahora mismo, mira, mucho discurso de odio y tal. Bueno, hay mensajes odiosos, hay discurso de odio y hay delito de odio. O sea, que es que la variedad es muy amplia y la gente no tiene por qué saber los matices, pero sí hay instrumentos jurídicos para abordarlos, sea el Código Penal, por la vía penal, sean instrumentos administrativos. Tenemos una ley de igualdad de trato antidiscriminatoria que nos ha llevado a mucho disgusto porque pedimos que explícitamente, está implícito, pero pedimos que explícitamente se recogiera el antisemitismo. De hecho, este 27 de enero, no, el anterior, se lo dije personalmente a Bolaños y me dijo, si está, y digo, no está. Si está, no está. Te lo voy a demostrar. Saca el móvil, lo mira, no está. Digo, claro, si yo fui uno de los redactores de la ley y ahí estaban los borradores. ¿Quién quiso quitar esa palabra explícita? Está implícita por cualquier otra circunstancia personal o social. ¿Quién quiso no recoger como está recogido en el Código Penal? En el Código Penal, yo os invito ahora mismo con el móvil, cogéis 22.4, el Código Penal. Entonces te dice los factores por racismo, antisemitismo y por cualquier clase de discriminación por motivos religiosos, ideológicos, de creencias, y luego ya llega todo etnia, por discapacidad, orientación, identidad de género y sexual, etcétera, ¿no? Antisemitismo. ¿Cuál es el momento? Estamos en una ola de antisemitismo global salvaje. Es que la guerra. No, esto ya venía de tiempo. Y además hay mucho debate académico de si es el antisemitismo, judeofobia, tal. Da igual. Hay un momento en donde empieza un antisemitismo muy amplio, que es 1947, que pivota sobre la negación del derecho a la existencia de Israel. Bueno, pues el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación y así lo plantea Lira en su declaración. Y este es el punto de debate social. En el debate social, la primera pregunta que yo hago cuando debatimos es, ¿tú reconoces el derecho a la existencia de Israel? No. Luego entonces estás en el mismo discurso genocida que Hamas. Sí, pero. Bueno, sí. Sí. Pues entonces eres un sionista. ¿En qué quedamos? Entonces yo creo que hay que partir de 1947 y el reconocimiento de los dos estados. Y a partir de ahí, todo lo que se va haciendo desde las guerras, los actos terroristas, etcétera, los escraches, las hostilidades y tal, pues nos llega hasta el día de hoy con una pléyade de conductas, por distintas formas de antisemitismo. Puede ser religioso, puede ser racial, puede ser político, ideológico, puede ser por creencias, ahora por el COVID, ¿me entiendes? Fantasmas, da igual, todos por separado o todos juntos, si da igual. En esto de Lira, a mí me gusta la declaración, aunque yo voy más allá, me gusta la declaración de Lira porque dice odio a los judíos, y a partir de ahí, judíos, yo digo con precisión, a cualquier manifestación de la condición humana judía. Y eso implica todo. Eso implica todo. Es decir, hasta un jugador de fútbol que le montan un lío porque su origen es judío o israelí. Por ejemplo, cualquier manifestación de la condición humana de raíz de... Y luego ya están los subgéneros del tema del antisemitismo, que si puede ser racial, que si puede ser político, religioso y demás. Bueno, dos factores nuevos.
dos factores nuevos a considerar, porque ya había antisemitismo global. El 7 de octubre y la ola mundial de antisemitismo. Esto es nuevo. Es decir, el 7 de octubre es nuevo. Es una masacre. Yo pido a la gente que no hablen de esto como acto terrorista. No, me niego a calificarlo de acto terrorista. Masacre terrorista. Es que si empezamos por banalizar o trivializar la categoría, pues ya reconocemos que, en fin, pues que tampoco era para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Pero lo habéis visto, lo habéis pensado. Si enseguida se ha pasado al capítulo siguiente, nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de cómo masacraron, de cómo mataron, de las violaciones, de los secuestros, de las torturas, nos hemos olvidado de todo. Y estamos ya en otro episodio. No, porque incluso una salida a esto, lo primero que tiene que reconocerse es que fue un crimen de lesa humanidad, porque no fue un acto sin más, fue una acción generalizada contra la población civil. Y eso, si os cogéis la Convención sobre el genocidio o el Código Penal sobre los crímenes contra la humanidad, pues veréis que es acción generalizada. Por lo tanto, la referencia al 7 de octubre está muy clara. Y la falta de condena está más clara todavía. Y los aledaños, y ahí sí voy a pedir una ayudita del vídeo, de un vídeo que he traído, el mismo 7 de octubre... ¿Puedes poner el vídeo, por favor? Y Ángel, ¿puedes salir un poco a la sala a ver aledaña? Bueno, está en el observatorio, da igual. Está en el observatorio, el que quiera lo subimos y el que quiera que lo vea ahí. Vamos a ver, esto es el 9 de octubre en Madrid. La masacre fue el 7. Al mediodía ya estaban convocando. Esta organización, Samidu, ha sido declarada ilegal en Alemania por ser cobertura de Hamas. Estaban convocando. Había otra convocatoria en Barcelona. Por eso os digo, a los hechos, porque eso da mucho que pensar. ¿Y cómo que convocas con tanta celeridad si solo estaban recogiendo los cadáveres y todavía estábamos viendo cuál sería el alcance de esta masacre, ¿no? Entonces este es un hecho singular que no había sucedido antes. Y luego lo siguiente que empieza a las horas es la gran ola de antisemitismo mundial. Porque es que esto no se produce solo en Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, sino que lo vemos a nivel planetario. Entonces, tan pronto hay convocatorias en Australia, como hay convocatorias, es una gran red de convocatorias que alienta esta gran ola. Hay gente que dice que, bueno, esto es producto de las redes sociales. No, todos trabajamos en redes sociales y todos sabemos lo difícil que es movilizar. Es que tiene que haber redes organizadas, o sea, es que la organización existe, es que hay estructuras organizadas. Por lo tanto, los hechos no vienen solos. Detrás de una pancarta hay una organización que hace la pancarta, detrás de una pintada hay una organización que hace la pintada, detrás de una convocatoria hay una organización que hace la convocatoria. Luego también se sigue llamando al boicot. Por ejemplo, nos siguen llegando mensajes, acabamos de ver uno del BDS, que es la organización de boicot, desinversiones y sanciones, que también funciona a nivel planetario, pues que realmente es terrible de cómo se está produciendo, no solo, que este es otro elemento nuevo, no solo las 3D famosas que conocemos, la de deslegitimar la existencia de Israel, doble rasero y la demonización. Esto es lo que conocíamos hasta ahora. Yo añado dos más. Quedaros con esto. La desinformación, los niveles de desinformación que hay en estos momentos son espectaculares. Solo hay que ponerse a ver los medios de comunicación. No voy a señalar a ninguno porque son legión. Y lo segundo, ver el mensaje de deshumanización. No es demonización, es deshumanización. Entonces hemos visto incluso mentiras, pero contadas con un salvajismo donde
las víctimas, mujeres, niños, etcétera, se ponen en primer plano. Claro que en una guerra hay víctimas civiles, sin duda, y que hay que minimizarlas, sin duda, y que la guerra hay que mantenerla en el marco del derecho internacional, sin duda. Pero yo digo que para todos, ¿eh? Es decir, yo no creo que jamás mantenga el derecho internacional, ni suscriba la Convención de Ginebra, ni respete lo más mínimo, por lo visto, por lo que hemos visto. Pero esas dos Ds complementarias, la desinformación, nos están haciendo un daño tremendo, porque aquí se compra como válido, y esto lo hemos comentado María y yo muchas veces, como buena fuente de Hamas. Todo lo que diga Hamas es correcto, o lo que salga en Al Jazeera, o lo que salga, en fin, en medios que a lo mejor no te contrastan, no, a lo mejor que no te contrastan, no hay contraste de información. Y luego la deshumanización es un punto más allá de la demonización. O sea, eso coincide con otro eslogan de campaña que es Stop Genocidio. Todo es genocidio. Claro, cualquier persona que coja y observe cuál es el alcance del genocidio, ni siquiera la denuncia de Sudáfrica, pues ha llevado a un stop genocidio. Ha dicho, adopten ustedes medidas preventivas, pero ni siquiera les ha pedido parar la guerra. Yo no me pronuncio si se debe parar o no se debe parar, no sé lo que hay, pero lo que sí sé es que no hay un genocidio. Eso sí lo sé y lo sostengo públicamente. Por lo tanto, hay desinformación, hay deshumanización. Cuando se habla de genocidio se está deshumanizando, y los que llevamos toda la vida combatiendo a los nazis sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de genocidio. ¿Cómo combatir todo esto? Y ya acabo. Bueno, obsérvese que las manifestaciones del antisemitismo son infinitas. Son infinitas. Prejuicios, estereotipos, prácticas segregatorias, señalamientos. En mi trabajo con las víctimas a mí me han venido personas que han venido a estudiar de Israel aquí y se han visto señaladas en la universidad, señaladas, significadas, y estar señalado en estos momentos en determinadas facultades y universidades es francamente no desagradable, sino incluso peligroso. Y pues ha habido ataques, ahora veremos hechos. María nos va a presentar lo que recogemos en el observatorio, pero luego hay el discurso de odio y el delito de odio. El discurso de odio está infestado. Lo había en el 90, cuando yo empecé con Violeta, pues aquí ahora mismo que todo el mundo saca el pecho con el discurso de odio, en aquel momento no existía el término, no existía. Pero la primera luchadora contra el discurso de odio fue Violeta Friedman contra León Degrelle. A mí cuando me dicen, oye, es que no, y la primera sentencia fue la sentencia de León Degrelle. Entonces, por favor, un respeto a los mayores, que también se ha perdido eso. Entonces, ahí empieza la lucha contra el discurso de odio. Luego ya se acuña el término en 1997, yo participo en el acuñamiento del término, y luego llega el término crimen de odio, hate crime, delito de odio, en el 2003. Antes se llamaban delitos de intolerancia, ¿te acuerdas? Nada. Bueno, ¿cómo está esto hoy? ¿Cómo se combate? Pues como siempre, pues con mucha educación. Es un momento muy difícil porque la educación exige racionalidad, la racionalidad no se da la mano con el sentimiento, entonces el sentimentalismo gana la baza al racionalismo, pero hay que seguir con la educación. La educación en el Holocausto, sí, la educación en la memoria del Holocausto, condición necesaria, no suficiente. Esto es otra tesis que hay que interiorizar. Educación contra el antisemitismo, que va mucho más allá. Y que hay que ver esas raíces, esas formas. Es un poliedro, el antisemitismo es un poliedro. Lo más malo que hay, me dicen, ¿pero por qué? Me dicen, estás obsesionado con esto. No. Yo lo demuestro. Que me digan el antisemitismo, como el racismo, como la homofobia, son formas de intolerancia. Que me digan qué forma de intolerancia ha llevado al exterminio, como ha llevado el antisemitismo. De todas las formas de intolerancia, esta es la peor, porque su alcance ya la hemos vivido y no sabemos cuál será el futuro. Y aparte de la educación, la legislación. Son las dos vías. Una legislación que ha de aplicarse. Es decir, tenemos un código penal, tenemos una ley de igualdad de trato que se debe aplicar y que no tenemos la autoridad para aplicarla. Llevamos año y medio esperando que se cree esa autoridad y tenemos también muchas autoridades sectoriales que también hay que explorar para ver cómo
aplicar la ley e impedir que se maltrate a las personas. Pero el antisemitismo al final es sencillo, es odio a los judíos y a todo lo que se relaciona con los judíos. Yo soy víctima de antisemitismo y no soy judío, ¿vale? Pero a mí los nazis me decían, el judío maricón, amigo de los negros. ¿Por qué? Pues porque daba la cara contra el antisemitismo, porque daba la cara contra la homofobia y porque daba la cara contra el racismo. ¿Pero hace falta ser judío para luchar contra el antisemitismo? No. ¿Hace falta ser gay para luchar contra la homofobia? No. ¿Hace falta ser negro para luchar contra el racismo? No. Y así empezamos en los años 90 y 34 años después aquí estamos luchando frente a lo de siempre, a la malignidad que tiene muchas caras de este poliedro y el antisemitismo es la peor de ellas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Siempre es un placer escucharte porque nos pones en contexto, ¿no? Como parece que llevamos 2 días y llevamos años, ¿no? Llevas años luchando, ¿no? Y aquí con más gente presente. Luego haremos otras preguntas, te haré algunas preguntas, pero ahora le voy a pasar la palabra a María Arroyo. Vale, gracias, Rosa. Bueno, esto que veis aquí es la página en internet del Observatorio de Antisemitismo, que, como habéis comentado, formamos parte de la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia. Se puede visitar, por supuesto, se debe visitar, y también todo lo que vais a encontrar ahí no es todo lo que pasa. Es una muestra de lo que pasa porque no tenemos llegada a todo lo que pasa. Nosotros recogemos lo que recibimos a través de esa última pestaña que pone denuncia. Hay cualquiera que se encuentre en algún momento con una expresión, con algo que le haya pasado, pues puede entrar y puede denunciarlo. Y entonces llegamos a través de las denuncias que nos llegan o a través de rastreo que hacemos de redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Por tanto, todo lo que hay aquí no es todo lo que pasa, porque los medios cuando hablamos con ellos enseguida nos dicen, ¿pero cuánto hay? Quieren cuantificar. Y muchas veces el número no es lo importante. Lo importante es que es una muestra de lo que pasa en nuestro país. Luego, con todo lo que hemos recogido, lo llevamos a un informe anual que enviamos a organizaciones e instituciones internacionales y nacionales, a gobiernos, a instituciones, organizaciones que trabajan con este tipo de asuntos, y es un poco lo único casi que hay en España trabajado con el tema del antisemitismo. Esto es lo que es el observatorio, muy condensado hoy por hoy. Entonces, desde el año 2009 hay unas manifestaciones de antisemitismo, pero a partir del 7 de octubre, que es sobre todo lo que me voy a centrar, es cuando ha habido la explosión, situaciones que no habíamos visto nunca, que las comunidades judías no habían vivido nunca, que las personas mayores de las comunidades judías no habían vivido nunca. Y son personas que muchas de ellas no habían vivido el Holocausto, porque vienen de países en los que el Holocausto afortunadamente no pasó, pero siempre se había tenido en el colectivo, ¿no? En el inconsciente y consciente colectivo. Entonces me voy a centrar a partir de ahí lo que hemos ido viendo que ha pasado. A ver, ¿dónde está el documento? El Word. Aquí nos encontramos con que el día 7 de octubre nos levantamos y cada uno, pues cuando se enterase de lo que estaba pasando, empezamos todos como a no dar crédito de lo que estábamos escuchando y viendo, y sobre todo tiempo después, semanas después, cuando empiezan ya las investigaciones y nos empiezan a contar detalles, ¿no? Bueno, pues ese mismo día, el 7 de octubre, a las 11:30 de la mañana, ya hay este tuit. Justificando pues el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, enseguida ya hablando de manipulación mediática, etcétera. El siguiente, esto es una diputada, la que lo hace, una diputada en el Congreso. El siguiente tuit es de otra política que ahora mismo es ministra del Gobierno y que el mismo día, el 7 de octubre a la 1:23, pues pone ese otro tuit, ¿no? O sea, una justificación de que lo que está pasando ahora, que no sabemos bien qué es, pero es legítimo porque el pueblo palestino vive
oprimido y son pobres y vive en la ocupación, etcétera. O sea, mezclando muchas cosas y justificando esto que había pasado. Esto es lo primero que nos encontramos, ¿vale? En redes sociales. Cuando empezamos a conocer un poco más de detalles de lo que pasó, hasta que Israel responde, sí que hay una cierta corriente de simpatía, ¿no? Por parte de la opinión pública, de los gobiernos y tal, porque todavía están alucinados de todo lo que se está conociendo. Pero esa corriente de simpatía acaba muy pronto, ¿no? En cuanto Israel actúa. Al día siguiente, el día 8 de octubre, nos encontramos con esta pintada. Están todas en el observatorio. Esta pintada, Palestina libre, en la puerta de una sinagoga de Madrid, ¿vale? Insisto, no se sabe bien el detalle y la magnitud y el sadismo, ¿no?, que se empleó en el 7 de octubre, y ya hubo pintadas antisemitas contra los judíos. Al día 13, una familia judía de Madrid se encuentra una estrella de David, o sea, su casa, la puerta de su casa, señalada con una estrella de David, como diciendo, aquí viven judíos. Hay más pintadas en diferentes ciudades, en Besalú, y es importante y significativo el caso de Melilla. Melilla es una ciudad pequeña en la que la comunidad hebrea, como ellos les llaman, está plenamente integrada, forma parte de la sociedad, no viven en un barrio juntos judíos, en otros musulmanes, sino que viven bastante mezclados, hay vecinos que comparten todo con todo. Bueno, pues ahí empieza a haber una concentración. Esto ya es cuando Israel ya ha respondido, ya ha llevado a cabo su operación militar, ha empezado, y hay una concentración contra Israel y a favor del pueblo palestino de defenderse, ¿no? o de utilizar las herramientas que consideren para llevar a cabo su causa. Entonces, parte de esas personas que estaban concentradas por esta causa, cuando ya se disuelve la concentración, se van a tiendas regentadas y propiedad de judíos y empiezan a insultarles, a escupirles, a amedrantarles, y otro grupito se va a la sinagoga principal de la ciudad e intentan asaltarlas. No lo consiguen porque las fuerzas de seguridad, a las que estamos todas las comunidades judías muy agradecidos porque han trabajado con mucha eficacia y muy rápidamente, pues impiden que pasara nada. Pero allí dentro de la sinagoga había personas rezando y bueno, desde dentro escuchaban los gritos y podía haber pasado algo que no sabemos nunca lo que fue, pero el caso es que no pasó. Y luego hubo una campaña pidiendo el boicot a esos establecimientos regentados por judíos, ahí en Melilla, cosa que nunca habíamos visto. También en Melilla nos comentaban que los niños judíos pues se tuvieron que quitar la kipá para ir por la calle. Les insultaban los vecinos, pues cerdo judío, perro judío, etcétera. Todo por lo que estaba pasando en Israel en su lucha contra el terrorismo de Hamas y bueno, pues aquí se representa y se refleja de esta manera. Todo esto son ejemplos. En Barcelona, pues muy parecido. Después de una concentración contra Israel, un grupo de concentrados se va a un hotel que es propiedad de una persona judía no israelí, toman literalmente la recepción durante 15 minutos, se cuelgan a los balcones, quitan las banderas que tenían oficiales y ponen la bandera de Palestina y cuelgan este cartel. Ya el día 21 de octubre ya están hablando de genocidio. Y bueno, lo que comentaba antes Esteban, el caso de Weissman, el jugador de fútbol del Granada, que bueno, pues le empiezan a decir, a llamar en los campos de fútbol, en uno en concreto en Pamplona creo que fue, en el Sadar, sí, Weissman muérete, porque en sus redes sociales había puesto también un mensaje pues a favor de su país, ¿no? Hubo una movida también con esto porque Granada no quiso llevarle a seguir jugando por protegerle, pero en el fondo lo que estaba haciendo era impidiendo que él desarrollara su profesión. Bueno, también hay aquí, estos son ejemplos que vamos comentando, pero quien quiera pues entra en la página del observatorio y va viendo con más detalle y con más tranquilidad todo, ¿no? Insultos a una propietaria de una señora israelí de un comercio en Barcelona, otra enorme bandera
que cuelgan en el edificio también de un propietario judío en Barcelona, en el Raval, pintadas en diferentes sitios, empiezan a aparecer en Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, de este signo, ¿no? La estrella de David, la esvástica, etcétera. Esta es San Blas, esta es en Delicias. Y luego en Barcelona también cuelgan en las redes sociales un plano de la ciudad con los puntitos donde hay comercios y restaurantes de israelíes o de judíos, de la nacionalidad que sea, para llamar la atención de que ahí están y llamar al boicot, dentro de esa red organizada de la que antes hablaba Esteban, para dar y para señalar a los judíos. ¿Sí, Esteban? Colaboradores con el genocidio. Los judíos de Barcelona que tienen allí tal, colaboran con el genocidio. Bueno, esto seguro que lo habéis visto porque es bastante último, es en las fallas de Valencia. Una falla presenta este ninot, que es en la base, es un árbol de Navidad como ellos mismos lo definen, ¿eh? Un árbol de Navidad es un motivo de celebración, es un motivo de alegría. La base es una presunta esvástica, de las ramas cuelgan, ahí no se ve muy bien, son muñecos, las cabezas de muñecos como con un tiro en la frente, destrozadas, y degollados, por supuesto. Y en la arriba de todo la corona una estrella de David. O sea, como que los judíos, que es lo que representa la estrella de David, son los responsables de todo esto que viene debajo, de la matanza de bebés. ¿Y el suelo? Sí, la esvástica, o sea, otra vez relacionándoles con el régimen nazi. Los judíos son nazis que hacen todo esto. He agrupado material que hay ahí en el observatorio por temas, para que se vea que es que está capilarizado en todos los sectores, ¿no? Este discurso antisemita, por ejemplo, en los medios de comunicación. El País, 19 de octubre, no sé si veis ahí arriba, es guerra, restos de una guerra, de un bombardeo, Antiguo Testamento, nueva edición. Eso ya no es política, no es conflicto entre Israel y el terrorismo, ni con los palestinos, eso ya es religioso, ¿no? Para el Antiguo Testamento, o sea, para el pueblo judío, la nueva edición es la guerra y la destrucción. Otro ejemplo, en el Huffington Post, el día 29, comparando lo que fue Auschwitz, perpetrado por los nazis, con lo que es Gaza, perpetrado por Israel. El Mundo, pues hayan puesto a un Moisés delante de un tablero de ajedrez, pues como enfadado y todo sangriento, ¿no? Como resultado de una batalla también, de un conflicto, y bueno, y al lado el presidente del gobierno preguntándose tablas. Otra vez utilizan los símbolos religiosos de los judíos. No están hablando de Israel, están hablando de los judíos. Y libelo de sangre también, sí. El periódico, el 2 de noviembre, pues este titular. Das Lebensraum en Palestina, el espacio vital de Netanyahu. Según el AIRA, del que hablaba antes Esteban, el AIRA es una organización internacional de recuerdo del Holocausto, tiene una definición de antisemitismo que es la más amplia y la más consensuada hasta el momento por países, ciudades, instituciones, etc. Entonces, una de esas definiciones de trabajo, uno de los ejemplos que pone es eso, comparar el actual Estado de Israel con el régimen nazi o comparar políticos israelíes con nazis, ¿no? Eso se considera antisemitismo, eso es antisemitismo. Entonces, por eso este titular está aquí. Y en la Voz de Galicia todos entendimos el horror del Holocausto, pero ustedes lo han copiado. Otra vez, esta misma institución, otro de los ejemplos que pone para definir antisemitismo es comparar el Holocausto, que fue el asesinato industrial y masivo de millones de judíos y de otros colectivos, con las políticas que aplica los gobiernos de Israel. Otra viñeta está en público, genocidio. El genocidio está pausado. ¿Y quién lo pone en play? ¿Quién lo pone en marcha? Los judíos. La estrella de David. Los judíos, encima, no los israelíes. Ahí parece que es una estrella de David, que es el símbolo del pueblo judío. Bueno, y más. Aquí traigo más ejemplos que han salido en los medios de comunicación. Interesante que la Televisión Pública de Cataluña, un reportero en un momento dijo que el 7 de octubre fue el ataque más audaz de la resistencia palestina.
Y luego en otro medio, un medio online, Noticias de España, califica el 7 de octubre como un evento. Pues nada, ahí queda. En el ámbito político y mediático ya lo hemos visto, en el político ya, pues eso, los dos tuits primeros que nos dejaron en shock porque es que no se sabía lo que pasaba y ya estaban reaccionando, justificando que lo que fuera que estaba pasando estaba bien hecho, porque estaba detrás de una causa que para ellos era noble. En aquel momento era ministra Yone Belarra y también pide a los líderes internacionales que presionen a Israel para frenar el genocidio contra el pueblo palestino. Ella es la que más utiliza este término de genocidio. Sin embargo, de lo que pasó el 7 de octubre, nada. Y no se trata de comparar, pero se trata de entender cuál es el origen, cuál es la causa, cuál es la consecuencia. Y en las redes sociales de Yone Belarra, por ejemplo, aparece esa viñeta, otra vez comparando un soldado nazi apuntando a un preso, que se supone que es un preso judío, con un soldado israelí apuntando a una mujer árabe palestina. Ana Pontón, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, el BNG, dijo en una entrevista en televisión: lo que está haciendo ahora el Estado de Israel es lo mismo que lo que en su momento hizo la Alemania nazi contra el pueblo judío. Estas comparaciones vuelan en las redes sociales, pero las traemos aquí porque esta persona es una política que representa a la ciudadanía y eso no tiene el mismo valor que el que lo diga alguien que no se sabe quién es y que a lo mejor ni pone su nombre de verdad. Esta persona sí se sabe quién es y representa a quien la han votado. Y bueno, Juan Carlos Monedero, ahí otra vez comparando con el régimen nazi, Pablo Echenique, estos son clásicos. El alcalde de Jaén, Netanyahu es un genocida en activo, en tiempo real, en streaming o como quieras llamarlo. Israel, un estado terrorista que bombardea a diario hospitales, escuelas y asesina a miles de niños. Lo que no entiendo ni por dónde cogerlo es que estuviese invitado. Bueno, esto es por una invitación a un congreso del Mediterráneo que hubo en Barcelona, que Israel finalmente no fue. Pero es que esto lo dice el alcalde de una ciudad en una red social, públicamente. Antonio Maestre es un periodista que también, otra vez, los palestinos son víctimas del Holocausto, comparando. Y a estas personas los que se les pregunta es: ¿y las cámaras de gas dónde están? ¿Y los hornos crematorios dónde están? ¿Y la industrialización dónde está? ¿No? Porque esto es muy típico, un argumento muy típico de utilizar no solo en un momento de guerra como estamos ahora, sino en cualquier momento. Pero, como os digo, y como ha dicho antes Esteban, todo esto lo recogemos en el observatorio como ha hecho. Esto es lo que han dicho, esto es lo que ha pasado, ahí está. Nosotros no juzgamos ni criticamos, simplemente ahí está. Los autobuses de Las Palmas, o sea, el Ayuntamiento de Las Palmas, pues hizo una campaña para poner este cartel de Paremos el genocidio, solidaridad con Palestina en los autobuses municipales que recorrieron durante 3 semanas la ciudad. La manifestación del 27 de enero en Madrid, que reunió a miles de personas aquí, en la que también hubo una ministra del Gobierno, Sira Rego. En el manifiesto que se leyó en la manifestación, algunas frases. El pueblo palestino tiene derecho a resistir frente al ocupante por todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada. Justifica la violencia y es apología del terrorismo. Apoyamos, acompañamos y abrazamos el camino revolucionario. El régimen genocida sionista no ha logrado doblegar al pueblo palestino gracias a la tenaz y heroica resistencia encabezada por Hamás. Hamás es un grupo terrorista para la Unión Europea, para Estados Unidos. Bueno, pues en ese manifiesto en el que había representantes políticos y del gobierno, se aplaudió esto. Seguiremos en la lucha palestina y antiimperialista hasta acabar con el sionismo y sus aliados europeos. O sea, quieren acabar también con los aliados europeos que defienden que la autodeterminación del pueblo judío esté en Sion, que es en Jerusalén. Eso es el sionismo, es una corriente política. El sionismo no es un equivalente a terrorismo, como se está tratando de engañar y de raptar el término, ¿no? Eso es el sionismo y no hay por qué sentirse mal cuando se dice porque es que ese es el significado que tiene.
En Oleiros, un pueblo de La Coruña, llevan 3 semanas con un cartel luminoso en el que van pasando mensajes con estos dos. Por ejemplo, llaman a Netanyahu criminal de guerra, paremos a la bestia. Y luego, pues no, el genocidio en Gaza. Eso está constantemente pasando y lo ven todos los vecinos que pasan por allí. Todo esto crea un clima que no es precisamente favorable ni siquiera a estar informados, ni siquiera a la información de verdad. Es tomar parte totalmente por una de las partes. Y luego también hace poco, hoy es martes, ayer, lunes, la alcaldesa de Alcorcón, un municipio que siempre ha hecho memoria del Holocausto con el acto que ellos consideraban adecuado, este año ha dicho que no lo iba a hacer por motivos de seguridad. Al parecer tenía miedo que pudiera pasar algo en ese acto. Entonces ese acto no se hizo, pero sin embargo ayer sí que dejó la sede oficial del PSOE en Alcorcón para apoyar un acto por Gaza. También lo recogemos aquí como la doble vara de medir, que también es otro de los ejemplos que pone el AIRA como antisemitismo. En los carteles de las manifestaciones, bueno, en la gran mayoría de ellos hemos visto el mapa, que yo creo que lo conocéis o estaréis familiarizados con él. Todo es Palestina. Entonces, las manifestaciones que se han convocado en diferentes ciudades de España, convocadas por españoles, presuntamente, y por organizaciones presuntamente legítimas, ya están quitando a Israel de ahí. Israel ya no existe ahí. Y esto es, bueno, pues en esta, ahí hay otra, hay varios ejemplos. Llaman genocida a Israel, etcétera. Y por supuesto en los lemas, ¿no? Del río al mar, Palestina vencerá. Eso implica del río Jordán al Mediterráneo, que es el espacio en el que está Israel, pues Palestina vencerá quiere decir que hay que echar a todos los judíos al mar, que eso es lo que quieren, lo que está puesto en la Carta Fundacional de Hamás, y ocupar todo el terreno ellos. O sea, el tema de los 2 estados, vale, pero es que ellos no lo quieren. Entonces, quieren todo, y eso significa que dejen de existir los judíos allí, ¿no? Que se vayan. En el ámbito educativo ha habido muchísima movida, en colegios, en institutos, en universidades. Algunos ejemplos. Aquí marcan el edificio con una estrella de David de una profesora de Vitoria que dicen que es amiga de los judíos. Y como es amiga de los judíos, la marcan. Una profesora además que fue a Yad Vashem, a los cursos de Yad Vashem, para explicar después y educar en el Holocausto, después ella en su colegio. Hubo también bastante polémica con una profesora en Ibiza, porque en un instituto de Ibiza hay un alumno israelí. Y entonces, por lo visto, el chico iba a su casa pasándolo fatal porque sufría el acoso de esta profesora, porque como que le echaba casi la culpa, porque en clase se hablaba de la guerra y porque se le miraba a él un poco como el representante de Israel en la clase, ¿no? Y entonces lo pasaba fatal. Este tema se denunció y ella dijo que no iba a volver a suceder, que para nada esa era su intención y tal. Y bueno, pues ahí ha quedado la cosa. El sindicato de estudiantes inundó de panfletos institutos de Madrid llamando a una huelga el día 26 de octubre y el 16 de noviembre en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio que perpetra Israel. Esto en lugares en los que hay que educar, en los que mínimamente hay que informar, pero a los niños, pues es que, bueno, esto todo es explicación que damos nosotros, pero no está puesto en el observatorio. En el observatorio, sin más, está puesto que esto sucedió. Y este cartel llama a la huelga en colegios e institutos, lo mismo, haciendo desaparecer el mapa de Israel. Ahí arriba, todo el mapa, pues es bombardeado, pero hablan del genocidio contra el pueblo palestino. Otra circular que llama a la huelga estudiantil en varios institutos de Málaga. Esto también supimos de ello porque un niño llegó a casa con la circular y su madre se quedó helada y nos lo comentó, ¿no? Y en la circular, bueno, era tremenda porque utilizaban este tipo de lenguaje. La madre es judía y entonces, pues decía, estaba muy asustada. Todo esto no solo crea un clima de animadversión, sino que además asusta a las personas que son judías y que son israelíes, porque se les señala como responsables.
Hablamos con la Consejería de Educación y, bueno, hablaron con el instituto, el director del instituto no sabía nada y dijimos, pero ¿cómo no vas a saber lo que está pasando en tu instituto y en las aulas y los papeles que circulan por los pasillos y tal? Bueno, no, otra vez, no volverá a pasar, no sé qué y tal. Nosotros porque estamos, lo detectamos y actuamos, pero si no, pues no sabríamos qué pasaría. Tampoco hacemos lo que podemos, pero es que más vale algo que nada, no sabemos. La Universidad de Málaga, en un acto, compara el sionismo, lo que he comentado antes, con nazismo. Para ellos es lo mismo. Y bueno, pues otros ejemplos, varios más, ¿no? El sindicato socialista USTEC pidió a los profesores que propaguen el odio hacia los judíos e Israel entre sus alumnos en Cataluña, según publica La Razón. Vamos a la fuente. Y ambiente de tensión en varias universidades donde los alumnos judíos no se atreven a mostrarse o incluso dejaron de ir a clase. Un alumno judío hispano-israelí presenta una queja a la rectora de la Universidad de Valencia porque un profesor de ciencias en clase utilizó la causa palestina para ilustrar las graves consecuencias que puede traer un cambio en los polos magnéticos de la Tierra. El 12 de noviembre, pintada en una escuela pública en Barcelona. Hitler tenía razón. En un colegio. En la puerta... Que Hitler tenía razón es uno de los hashtags más compartidos después del 7 de octubre. O sea, que imaginaos que parecía que estaba desterrado, que Hitler llevaba razón. Pues subió el hashtag internacionalmente en inglés, Hitler was right o algo así. Sí. Una barbaridad. Por eso también nosotros decimos que cuando la gente dice es que antisionismo no es antisemitismo, lo que decimos es ¿cómo que no lo es? Si tú eres antisionista, si no te gusta Israel, si no estás de acuerdo con Israel ni lo que hace Israel, ¿por qué atacas a los judíos que no son israelíes? Antisionismo es antisemitismo. En un colegio en San Sebastián de los Reyes, una esvástica y Hitler. Esto es también producto, que a lo mejor lo ha pintado un chaval, pero es producto de lo que escucha, de lo que ve, de la animadversión en la que crece. Pues todo eso le hace desahogarse de esa manera. Imaginamos que ha sido o un profesor o un alumno en un colegio. Carteles antisemitas en la Universidad de Granada, pues también, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Esto lo tienen que ver profesores, alumnos, judíos o no judíos, pero que no tienen a lo mejor nada que ver con este tema. Hay un ambiente de tensión y de animadversión, cuando menos, cuando no de violencia, claro. Otro cartel en el Colegio de Barcelona, 4.000 niños y niñas asesinados. Es como el nivel de sangre también de los niños, ¿no? Sí, o sea, sí. como... Utilizando a los niños, que es como la parte inocente, vulnerable, que no tienen nada que ver con lo que pasa, como cabeza de cartel de lo que hay detrás, ¿no? Bueno, pues más. Esto es últimamente ¿Cuántos palestinos en un colegio de Valencia? Un colegio de Valencia dedicó el Día de la Paz a leer una recopilación de cuentos palestinos en catalán que hizo pues esta organización. Os podéis imaginar la Caperucita, pues el lobo, ¿quién es? Es un israelí con metralleta, no sé qué. El muro lo construyen los malos malísimos para dividirnos y tal, ni una palabra de por qué se construye ese muro, etcétera, que además no es muro todo el recorrido, pero bueno. Eso en cuanto al ámbito educativo, que nos pareció muy grave, porque hay muy poca opción para contar la otra parte, para que los niños y los chavales puedan entender lo que está pasando. Si solamente se cuenta una parte, descaradamente van a posicionarse en contra de la otra, ¿no? Y entonces esta vez ha sido muy fuerte y muy grave. Y luego ya pintadas. Por ejemplo, esto es un almacén de un judío en Ceuta, asesinos, Free Palestina, en los almacenes de un judío. ¿Por qué un judío ceutí tiene que soportar esto si es español? Si no, ¿por qué es judío? Porque es judío. Exactamente por eso. Pintada antisemita en un centro de salud de Madrid. Aquí ya no hay ningún judío, pero aprovechan y dejan ahí su rastro. En la sede de Junts, del partido catalán, también apareció. ¿Por qué? Porque ellos se han significado por apoyar a la comunidad judía, por apoyar a Israel, y entonces pues también han ido a por ellos. Lo que decía Esteban antes, el antisemitismo no lo sufren solo los judíos,
lo sufren los que están al lado de los judíos. De hecho, los que mataron el 7 de octubre, los terroristas no preguntaron ¿eres judío? Antes de matarle, fueron indiscriminadamente porque estaban allí y porque estaban en territorio israelí. En carteles que se pegaron en varias ciudades aparecieron vandalizados con expresiones antisemitas, secuestrada, tenéis que morir o vais a morir, algo así, ponen en concreto. Otro que es, bueno, como muy bizarro, ¿no? En el baño de McDonald's de la Gran Vía. En el váter, la estrella de David, asesinos, boicot, no sé qué, todo eso. En Barcelona, en un paso de cebra en el barrio del Pilar, en Málaga, en Vicálvaro, ahí arriba. Israel asesina y Europa patrocina. Farolas en las Ramblas, que también, hablando de los 3.800 niños muertos. Y aquí, pues una vez más, se compra la versión de los terroristas. Porque ¿quién habla de cifras? ¿Quién pone cifras? Solamente el Ministerio de Salud de Hamás, hasta el día de hoy. Suponemos que, como ha pasado otras veces, cuando termine y entren organizaciones internacionales que no son sospechosas de ser partidistas, habrá una investigación, como pasó en 2014, por ejemplo. Entonces, hasta ese momento hay que ser muy cauto porque todo esto enciende mucho. Enciende los ánimos y enciende las pasiones y enciende la violencia. En el metro de Madrid esto estuvo muy poco tiempo, pero nos dio tiempo a recogerlo, ¿no? Hubo una organización que se dedicó a cambiar los nombres de algunas estaciones por, en lugar de República Argentina, pues República Palestina. Tribunal, Netanyahu al tribunal. Y el Alto de Extremadura, me imagino, Alto al exterminio. Pues bueno, estuvo muy poco tiempo porque enseguida la gente del metro y los trabajadores del metro lo vieron y enseguida lo quitaron. En un cementerio en Málaga, asesinos, en un cementerio judío en Málaga, asesinos y nazis a los que están ahí. Pintada delante de la casa de una israelí cerca de Barcelona, perro judío, y luego mensajes por mail y redes sociales que nosotros en la federación recibimos, pues hablando de todo. Este, por ejemplo, es de una periodista. Este es de una periodista que escribió en El Español sobre antisemitismo. Pues al día siguiente, cuando abre su ordenador y entra en su mail, se encuentra: eres una hija de puta y una comunista perra judiada. Los ataques a judiados aumentan, dices, y has explicado la mentira del holocuento y que sois basura judía hija de puta. Pedro Jeta Ramírez, el ameculo es judío del holocuento. O sea, esta persona estaba llena de odio, por lo menos. Bueno, y más, solo basura judía de mierda, ya estáis todos muertos, todo el mundo sabe la mentira del holocausto. Otro mail recibido en la embajada de Israel, marrano judío. Y aquí, bueno, por ejemplo, Jesús viendo cómo apoyas a Israel después de que ellos lo crucificaron. O sea, este sí que alude a lo más rancio, del antisemitismo, ¿no? Los judíos mataron a Jesús. Llamadas al boicot. Y esto, por ejemplo, que también apareció: sinónimo de Israel, genocida, terrorista, ocupante, asesino, criminal de guerra, opresor, mentiroso, víctima de edad. Bueno, en fin. Fíjate que utiliza adjetivos también que toman del imaginario, ¿no? Más tradicional, ¿no? Porque es mentiroso, victimario, miserable, señor de la guerra, culpable, ¿no? Sí, o sea, sí. Le falta conspirador, claro, usurero, todo eso. Bueno, y como digo, esto es una muestra de lo que se puede ver en el observatorio, que el propósito que tiene es mostrar lo que pasa aquí. Y para nuestra sorpresa, cuando había un país traumatizado, un pueblo en shock y el mundo entero en shock, lo que nos encontramos fue todo esto. Gracias. Muchísimas gracias por ilustrar, explicar y visibilizar, sobre todo, ¿no? Porque todo esto lo que sí nos encontramos es mucho miedo por parte de las personas judías, las comunidades, pues, las personas judías, las personas israelíes,
tienen miedo, ¿no? Yo me lo explico, que es que al final todo esto, todo este ambiente y todo este fomento, ¿no? de estas ideas y de este discurso, luego yo lo que digo es, estos eslóganes y esto que decís, cuidado, porque hay que pensar cómo se siente una persona judía, ¿no? Cuando escucha todo esto, ¿no? O un chaval en un campus, o un niño en un colegio, ¿no? Eso produce... y estamos en una democracia, estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, en una Europa que tiene que proteger y tiene que hacer sentir seguro y que florezca la vida judía, ¿no? Entonces está muy bien ilustrar que esto no está pasando, ¿no? Que no puede ser que unos niños vayan al colegio, a un colegio judío con la policía en la puerta, ¿no? Bueno, sí, y las comunidades judías tienen también policía, sí, los edificios policía. O sea, qué fiel en este país que profese una religión va a rezar, a reunirse, a encontrarse, protegido por la policía. O sea, si eso, por un lado lo agradecemos, por otro lado decimos, esto no puede ser normal. Esto no hay que normalizarlo. Claro. O sea, es que no tiene que ser, hay que pararlo. Claro. Pero claro, mientras encontramos la manera y hay el ambiente necesario para pararlo, hay que protegerse. Sí, y yo solo quiero hacer un comentario. Bueno, primero uno, que es lo que decía un poco Esteban, ¿no? Que al final el antisemitismo y ese odio al judío, como dice Laira también, va al judío y a las personas que trabajamos en el ámbito judío. Nosotros tres, en este caso, por ejemplo, cada uno puede contar muchísimas experiencias del día a día que nos hemos visto pues intimidados o nos hemos visto refrenados, autocensurados para no tener un problema. Esto es el día a día, que trabajamos además. Yo trabajo con centros escolares, con universidades, con mucha gente. Y esto lo vivimos cada día, ¿no? Entonces, crea un estrés y crea no sentirte muchas veces libre, ¿no? Para manifestarte o... yo creo que eso es muy importante cómo afecta, ¿no? A las personas que trabajamos en el ámbito del ámbito judío, del holocausto, del antisemitismo, ¿no? O sea, es importante verlo. Y yo quería hacer una pregunta. Hoy estaba escuchando una conferencia también de expertos, yo creo que era en Estados Unidos, de varias universidades, con respecto al antisemitismo, me parecía muy interesante. Entonces ya los expertos y expertas están hablando de algo que ya existía pero que se ha acentuado, que es la inversión del holocausto. Esto me parece muy interesante. El otro día yo di una conferencia para profesorado en el CEFIRE de Valencia y hablé sobre la distorsión del holocausto. Tenemos algunos programas a través del AIRA y la UNESCO que vamos a intentar desarrollar sobre la distorsión del holocausto, pero esto en concreto a mí me interesa mucho, ¿no? Porque ha puesto María varias imágenes, ¿no? de estas comparaciones constantes que no son nuevas, entre Israel y el holocausto, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo, no de ahora, pero ahora mucho más después del 7 de octubre, entre Israel y lo que ocurrió durante el holocausto, Shoah, holocausto, que recordemos que es el genocidio judío de 6 millones de personas, o sea, el asesinato industrial planificado, frío, de 6 millones de personas. Entonces, decían en esta conferencia esto de la inversión del holocausto como un instrumento que es aplicar, por ejemplo, la palabra genocidio. Primero es insultante para las víctimas, pero es perverso para la comunidad judía y para los israelíes, porque les estás acusando, o sea, es bastante perverso, les estás acusando de lo que a ellos le hicieron, ¿no? Y entonces es demonizar, ¿no? Por extensión, no solo al Estado de Israel, sino también a los israelíes y muchas veces por extensión a los judíos, ¿no? Entonces decía, genocidio. La palabra genocidio, ¿no? Que tanto se repite en los medios de comunicación, etc. Entonces, claro, desde la EBA también y desde otras organizaciones, proteger la terminología, ¿no? O sea, proteger la terminología, porque no es casual que se aplique la palabra genocidio a Israel, ¿no? O sea, no es casual. Genocidio fue un término acuñado por Rafael Lemkin, como ustedes saben, que era un superviviente del holocausto, precisamente después del holocausto, él con familiares asesinados durante el holocausto, y constantemente sí que escuchamos, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Que se cita a Primo Levi, se cita a Elie Wiesel, se cita, ¿no? Ahora hemos visto, ¿no? Como políticos están todo el tiempo, ¿no? Con esa comparativa del holocausto, ¿no?
Y eso lleva a la demonización. Eso lleva a la demonización, ¿no? De la perversión. ¿Cómo vosotros que habéis sufrido? No hay comparación. No hay comparación por muchísimos motivos, pero sobre todo porque también no se protege, no se dimensiona lo que realmente fue, y esto distorsiona lo que realmente fue el Holocausto, ¿no? Se distorsiona absolutamente. Entonces, no sé si... y luego quería también preguntaros esto de no soy antisemita, soy antisionista. Esto yo creo que ya lo he hablado y tendremos algunas conferencias más de expertos sobre el antisionismo y el antisemitismo, que ya viene de lejos y viene también del antisemitismo soviético, también de los años 60, 70, incluso antes también, y se mezcla, ¿no?, con el antisemitismo islámico. Ahí, ¡pum! Pero bueno, esto del Holocausto, de la distorsión del Holocausto, ¿no? Esa constante, y además desde medios de comunicación intelectuales, ¿no? Y cómo es recurrente y cómo, claro, les ilustra mucho, ¿no? Si tú dices, jo, estáis haciendo un holocausto, tú estás... Y luego lo de los niños también, como el holocausto. Siempre es un recurso una llamada al sentimiento, ¿no? A la emoción, ¿no? Que es lo más duro, ¿no? Es como poner la más maldad absoluta, ¿no? Como ocurrió durante el holocausto. ¿Tenéis algo que...? Sí. Vamos a ver, es una falacia. Cualquiera que se acerque a la Convención del Genocidio verá lo que es un genocidio. Cualquiera que se acerque al Código Penal y lea lo que es un genocidio, pues lo ve. Entonces, tiene que haber intención. Los juristas lo llaman dolo. Voluntad de, intención de exterminar a un pueblo o parte de él. Y que todas las acciones que se hagan, incluso una pintada, tengan esa intencionalidad. Entonces, ¿quién tiene esa intencionalidad? Veamos la inversión de la carga de la prueba. Hamás en su carta fundacional quiere eliminar a Israel. Pues ahí está. Ya a priori, subjetivamente, ahí ya está esa intencionalidad. Pero yo en la carta fundacional de Israel no veo que tenga la intención de exterminar al pueblo palestino, sino que me lo enseñen. Tampoco en las acciones, porque es que este es un debate, yo estoy muy metido en ese debate. Este es un debate donde se confunden términos, se confunde genocidio con crimen de lesa humanidad, con crimen contra la paz, con crimen de guerra. Genocidio es esto que acabo de explicar. Crimen de lesa humanidad lo expliqué antes, es una acción generalizada, por lo tanto, subjetivamente, el sujeto activo, Hamás, que tiene en su carta fundacional una vocación genocida, sí se le podría aplicar lo de genocidio, en tanto en cuanto ese crimen de lesa humanidad que ha cometido va en dirección de lo que subjetivamente tiene como voluntad. Como poco, también habría que calificarlo como crimen contra la paz. En ese momento no había guerra. Entonces un crimen de agresión, un crimen contra la paz, entran en otro país, en Israel, y hacen lo que hacen. Y luego puede haber crímenes de guerra. Pero claro, crímenes de guerra dentro de una guerra. Entonces hay que esperar a que empiece la guerra. Entonces, como mucho, yo soy partidario, tengo aquí un debate que me sostengo mucho por aquí, por el móvil, sobre esto, ¿no? Voy a leerlo porque tiene su pedagogía con respecto a la explicación. Digo, una perspectiva de paz debe satisfacer necesidades de seguridad, libertad, respeto y bienestar de ambos pueblos. Debe contemplar primeramente la liberación de los rehenes por humanidad. Primer punto, liberación de los rehenes. Segundo, seguidamente poner fin al lanzamiento de cohetes desde Gaza. Es decir, si lanzan 5.000 cohetes en un día y hasta ahora han lanzado 20.000, son 20.000 crímenes de guerra. Los 5.000 primeros, crimen contra la paz. Los 15.000 ya en guerra, crímenes de guerra. Porque cuando tú lanzas un cohete a la población civil, pues es un crimen de guerra. Liberación de rehenes por humanidad, seguidamente poner fin al lanzamiento de cohetes desde Gaza y deponer las armas por parte del terrorismo yihadista. Poner fin después a los bombardeos y a la acción bélica por parte de Israel, crear un consorcio internacional que garantice la seguridad de la paz y la reconstrucción de Gaza. Y la apuesta, atención a esto que es muy importante, y la apuesta
a disposición judicial de los responsables de la sádica masacre terrorista antisemita del 7 de octubre, como se hizo en Nuremberg y en Tokio. Y después asumir las responsabilidades de cada cual en el marco de esta guerra, por el bien de la humanidad. Es decir, que no vale el totum revolutum, o sea, por partes, por escalones, por fotos. Yo creo que este lío es lo que está permitiendo la propaganda, está permitiendo la inversión del concepto, que es terrible, y yo ahí insisto, no es demonización, es deshumanización. Ese es el elemento nuevo. Demonización es lo que hacían antes. Es decir, uy, qué malos son, uy, que han hecho el COVID, uy, qué tal, uy, que... No, ahora ya no. O sea, ahora están hablando de exterminar. Entonces, esto ya tienen que ser muy inhumanos, como los nazis. Esa es la ecuación. Entonces, lo que se está creando es un clima de antisemitismo salvaje, brutal, como nunca ha habido, ¿no? Y no hay ningún tipo de reacción, ni institucional, ni de ningún tipo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién recuerda a Maya Villalobos? ¿Quién? ¿Y quién recuerda a Iván Yarramendi? Bien. Son los dos asesinados. Claro, los dos asesinados por Hamas. Y aquí no salís a la calle, lo preguntáis, ¿y quién lo recuerda? Son nuestras víctimas. Tendríamos que haber tenido un gesto a nivel nacional, a nivel de las principales. Ahí tengo que decir, en honor a la verdad, que en el entierro estuvo la embajadora, o sea, que sí que se personó, la embajadora de España en Israel sí que se personó, estuvo con la familia, o sea, quiero decir que sí que se les dio desde el punto de vista institucional, en ese momento sí que hubo representación. Yo lo que digo. Sí. Sí, pero vamos a acabar ahora y ahora ya... Sí. Bueno, nada, Sí. Es muy importante lo que hemos insistido en la mesa. No hay dos estados, o sea, el discurso de los dos estados es de 1947. Los que no han querido el Estado palestino, oye, Palestina libre, perfecto, venga, de Hamas. Palestina libre, de Hamas. Derecho de autodeterminación palestino, venga, el Estado. Pero lo primero que tienen que convencer es a los suyos. Y a partir de ahí, pues se negocia. A partir de ahí, la política. Yo creo que es muy importante diferenciar Israel del gobierno de Israel. Porque cuando están diciendo, y ahí hay antisemitismo salvaje, cuando están diciendo Israel genocida, están diciendo que el camarero del bar, el estudiante, el trabajador, el tal, son genocidas. Entonces están machacando a todo un pueblo. Ahora, es legítimo, y eso lo plantea Laira, ¿es legítimo criticar la política de un gobierno? Sí, críticala. Pero tú diferencia entre el gobierno y el trabajador del comercio. Porque es que si no vale todo. Entonces, vale todo, y como vale todo, pues yo me bajo y mato en la parada de un autobús y hago una acción terrorista y mato. O cojo y pongo una bomba en cualquier escenario donde vea que hay judíos. Y además hay una cuestión, afectados. Veamos los afectados aquí en España. La comunidad judía no solo, y los amigos de los judíos no solo. O sea, tenemos que tener una visión amplia, es decir, judíos, aquí puede haber gente que sea israelí, que no sea judía, pero sea israelí, que trabaja o hace turismo en España, o gente que son hispano-israelíes, que trabaja o hace turismo en España, y puede haber amigos de judíos o amigos de israelí que están en ese entorno, con lo cual ese entorno es objeto directo de antisemitismo cruel y salvaje con toda esta creación de clima que se está produciendo. Mecanismos de defensa prácticamente inexistentes. ¿Hay alguna autoridad que salga para decir, hombre, esto hay que pararlo un poco o desautorizar pues este tipo de eslóganes y demás? Tampoco. Yo no he visto a ninguna autoridad que diga, oye, dejar ya de decir que es genocida. No, al revés. Se dice que matanza indiscriminada de civiles, que lo deja en el límite de lo que serían distintas derivadas punibles penalmente, pero que eso lo tienen que decidir los tribunales, no lo tiene que decidir una campaña de propaganda. Muchas gracias.